Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas les damos la más cordial bienvenida a su conferencia virtual, que en esta ocasión tenemos el placer de la participación del doctor César Pérez Córdoba, que nos va a hablar sobre análisis cefalométrico del doctor Pérez. De igual manera, queremos pedirles una disculpa debido a que a fallas técnicas no pudimos salir a la hora programada. No obstante, siempre será un factor imprevisto con las tecnologías de información y comunicación a las que nos vemos expuestos todos ellos. Me voy a permitir hacer una pequeña síntesis del currículum vitae del doctor César Pérez Córdoba. Además de ser un profesionista con alta calidad, ética y un afán constante de superación, algo que nos llama la atención es el deseo de investigar. Como maestro de odontología, su principal virtud ha sido investigar en un área importante en la ortodoncia, que es la cefalometría clínica. Este factor siempre lo va a respaldar en la fase diagnóstica y creo que todos aquellos que estamos inmersos en la posición de entender qué pasa con nuestros pacientes, la retroalimentación de auxiliar del diagnóstico será un factor primordial. Bienvenido, doctor César Pérez Córdoba. Muchas gracias, doctor. Es un placer. Tenemos una hora de plática de esta conferencia virtual, donde esperamos tener las preguntas y comentarios por parte de ustedes al WhatsApp 55 231 96 021, 55 231 96 021. De igual manera, a través de la página del colegio podremos recibir sus comentarios o preguntas referentes a esta conferencia virtual. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable. Es un honor estar aquí nuevamente en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, ahora con una conferencia virtual, y más honor el que usted me esté presentando. El placer es para nosotros. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es para mí un placer y un honor estar nuevamente en las instalaciones de este Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y más honor todavía el hecho de que me haya presentado mi maestro y mi amigo, el doctor José Antonio Villavicencio, ya que desde que soy especialista y mucho antes, desde que era estudiante de la especialidad de ortodoncia, tuve la fortuna de conocerlo. Además, para quienes todavía no lo saben, el doctor José Antonio Villavicencio participó activamente en toda la elaboración del libro que se llama Tratado de Cefalometría, y en donde desarrollo el tema que el día de hoy vamos a ver de una manera de introducción. Lo que se refiere al análisis cefalométrico, pues no podría ser de otro más que de Pérez, así como lo hay de Steiner o de Ricketts, pues este es el análisis cefalométrico de Pérez. De tal manera que, comenzando con esta participación, me gustaría antes que nada mencionar cuáles son mis antecedentes como estudiante, como docente. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en la licenciatura de odontología. Y bueno, pues he tenido una fortuna de haber estudiado en la Universidad Latinoamericana la especialidad de ortodoncia, en donde, como mencioné anteriormente, conocí al doctor Villavicencio. Afortunadamente, también desde esos días, desde hace más de 25 años, hoy probablemente estemos ya pasaditas de las bodas de plata, de haber regresado de la especialidad de ortodoncia. Tuve la fortuna de participar precisamente con el doctor Villavicencio en la escuela denominada Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación, así que he tenido la fortuna de estar en contacto con dos instancias muy importantes en el ámbito de la odontología nacional, como son la AOMEI y la ULA, en donde me he desempeñado como alumno y como docente. De tal manera que esta experiencia
pues me ha llevado a conformar una filosofía que, como todos nosotros la tenemos, pues esta es la filosofía de Pérez, en donde anteriormente pues yo me paraba frente a un pizarrón y solamente ponía estos 3 círculos y mencionaba brevemente la importancia de establecer un buen diagnóstico que nos va a llevar de la mano a establecer precisamente el plan de tratamiento acorde a ese diagnóstico que realizamos. Y por último, algo muy importante de lo que se habla muy poco es precisamente del paciente, aquel que tiene que seguir nuestras indicaciones, ponerse las ligas y, bueno, utilizar sus aparatos cuando son removibles, lavarse la boca, en fin. Bueno, esta filosofía de Pérez está conformada precisamente por esos 3 elementos, y ya enfáticamente en el aspecto del diagnóstico, pues todos ustedes saben, tenemos muchos elementos, como son la radiografía panorámica, los modelos de estudio, la fotografía clínica. En estos últimos años se ha hecho énfasis en realizar un diagnóstico en un articulador semiajustable, y por supuesto no podemos quedarnos atrás con respecto a la tecnología que avanza a pasos agigantados, como es la utilización de la tomografía en tercera dimensión llamada cone-beam. Y por supuesto la radiografía lateral de cráneo llamada cefalografía, y a través de la cual vamos a realizar un diagnóstico cefalométrico. Por otra parte, también dentro de mi propia filosofía, independientemente de los elementos que todos nosotros manejamos como especialistas y como clínicos en estas áreas tan importantes como la ortodoncia, la ortopedia dentofacial, la cirugía, la prótesis, en fin, también forman parte de mi filosofía 3 aspectos fundamentales, como son la etiología que provocó la enfermedad, realizar un análisis funcional, inclusive antes de poder realizar un montaje en un articulador semiajustable, si es que fuera el caso, y por supuesto, como mi desarrollo fue como docente en la Universidad Latinoamericana en el área de ortopedia dentofacial, pues lógicamente tener un conocimiento pleno de un aspecto muy importante que es el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes. Sin embargo, hoy en día, en este día, tenemos la oportunidad de hablar de algo que ya está escrito. Afortunadamente, el licenciado William Riaño, a través de la editorial Amolca, tuvo la confianza de poder publicar este libro, este texto, este tema tan interesante que nosotros conocemos como diagnóstico cefalométrico, y que está plasmado precisamente en este libro que se llama Tratado de Cefalometría, en donde mi análisis lo promuevo como un análisis sencillo, lógico y preciso para ortodoncia y ortopedia dentofacial, que así salió publicado, pero que se puede utilizar, por supuesto, en un área tan compleja como es la cirugía maxilofacial. Y bueno, por supuesto yo parto de una pregunta, porque antes de poder escribir y que hubiera salido plasmado este texto, siempre con mis grupos, con mis alumnos, con mis colegas, yo les preguntaba: doctor, ¿será necesario el uso de la cefalografía en ortodoncia, ortopedia y cirugía maxilofacial? Por supuesto, la respuesta siempre ha sido afirmativa. Yo creo que no hay un solo especialista que niegue la importancia de este elemento de diagnóstico para poder realizar un diagnóstico completo en cualquiera de nuestras áreas. Así es que, coincidiendo todos en que es un elemento muy importante, ya ahondo un poco más en ciertas preguntas que tienen que ver precisamente con el uso de este elemento. Es decir, yo le pregunto a los colegas: doctor, ¿qué información necesitamos de una cefalometría? Por supuesto, las respuestas son diversas. Entre ellas destacan, por supuesto, saber cuál es el tipo de crecimiento del paciente, qué relación esqueletal en sentido sagital tiene, cuál es la relación esqueletal en sentido vertical,
cómo se encuentran posicionados sus dientes, tanto en inclinación como en posición respecto a las bases óseas, en fin. Creo que la mayoría de los ortodoncistas y de los especialistas coincidimos en que son preguntas importantes. Sin embargo, algo de lo que me he dado cuenta a través de los años es que las definiciones de cada una de estas relaciones esqueletales son muy diversas. Lo que para una persona es una relación de clase 1 esqueletal, a lo mejor no lo es para otra. Lo mismo sucede con una relación de clase 2 o de clase 3. De tal manera que algo que yo siempre he recomendado, y por supuesto yo tengo mis propias definiciones, es que establezcamos esas definiciones para entonces entender lo que la radiografía nos quiere mencionar o nos quiere decir. Así es que una vez que nosotros tenemos perfectamente claro cuáles son las definiciones y qué es lo que queremos saber de una radiografía, viene una pregunta muy interesante, que es la que ustedes están viendo ahora en pantalla y que se refiere al porcentaje en el cual la radiografía trazada, es decir, la cefalometría, es verdaderamente efectiva, es decir, le da el diagnóstico correcto. En otras palabras, yo lo pongo de la siguiente manera. Nosotros tenemos una relación clínicamente visible, que puede ser una relación de clase 1, de molares de caninos, una guía anterior adecuada, pero la radiografía trazada nos está diciendo lo mismo o nos está diciendo otra cosa. Bueno, pues aquí las respuestas van a variar dependiendo del grupo al cual se le haga esta pregunta. Y las respuestas pueden variar un poco de estos porcentajes que están viendo ustedes en pantalla, en donde por supuesto los estudiantes de posgrado siempre van a decir que la radiografía lateral de cráneo trazada tiene un porcentaje de efectividad muy alto, entre el 80 y el 90%. Pocas personas me han dicho, siendo estudiantes, que la radiografía tiene efectividad en un 100%. Es así como conforme van pasando los años y que vamos adquiriendo esa experiencia, ya habiendo salido de la escuela, de la especialidad, pues manejo aquí un porcentaje que puede ser un poco más, un poco menos, en donde especialistas con menos de 5 años de graduados le dan una efectividad del 70%, y así conforme va aumentando la experiencia personal de cada uno de nosotros como especialistas, esta efectividad o esta veracidad que tiene o debería de tener la radiografía va disminuyendo. Inclusive yo pongo que especialistas con menos de 20 años de graduados le dan una efectividad de entre el 40 y 50%, si es que la trazan. Y por supuesto especialistas que tienen más de 20 años de graduados ya ni la trazan. Es decir, a veces solo la ven a contraluz si es que la llegan a ver. Así es que algo a lo que yo le llamo la evolución cronológica del uso de la cefalografía según pasan los años, pues tiene que ver con esta secuencia desde que somos estudiantes de estas especialidades, luego cuando nos actualizamos en las diferentes filosofías y técnicas de ortodoncia, de ortopedia o de cirugía, y por supuesto la influencia que tienen las compañías que venden brackets y materiales dentales, así como el enriquecimiento que uno va adquiriendo a nivel personal. Como estudiante de las especialidades de ortodoncia, ortopedia, odontopediatría, cirugía, prótesis, en fin, todos sabemos que gran parte del tiempo de enseñanza está dedicado al aprendizaje de las diversas técnicas de trazado cefalométrico, entre las que destacan Yaravak, Steiner, Ricketts, Downs, Asuni y probablemente algunas otras como McNamara, dependiendo de la escuela y de los antecedentes que quienes las dirigen o los profesores hayan tenido esa experiencia. El resultado es que el uso de tantos análisis cefalométricos llegan a provocar confusión, es decir, a lo mejor algún análisis cefalométrico nos dice que el paciente tiene una clase 2 y otros análisis nos dicen que el paciente tiene una clase 3, hablando desde el punto de vista esqueletal. Es decir, hay una confusión tremenda porque a veces uno no sabe a cuál de los análisis hacerle caso. Y desafortunadamente, pocos son los análisis que nos dicen lo que vemos clínicamente.
Otro asunto importante es la aplicación y el uso de las diferentes filosofías ortopédicas, como por ejemplo pueden ser toda la aparatología de Vilma Simoes, de Bimbler, de Pedro Planas, de Clark, en fin, en donde gran parte de su filosofía está pues enfocada a lograr una armonía en base a una determinada área, como es el caso de la doctora Vilma Simoes, a partir de un cambio postural terapéutico, en fin, y en donde podríamos decir que a pesar de que, por ejemplo, el doctor Bimbler tiene un análisis cefalométrico, pues es un poco grande, es un poco rebuscado, a lo mejor no es tan claro. El doctor Pedro Planas nunca utilizó las radiografías, sin embargo sus aparatos y sus técnicas son sensacionales. Y la doctora Vilma Simoes probablemente le representa un pequeño espacio al análisis cefalométrico. En términos generales, yo normalmente puedo decir a ciencia cierta que el uso de estas terapéuticas, cuando no se usa la radiografía lateral de cráneo, provocan malos resultados. Y por supuesto, la influencia que tienen las compañías que venden brackets, ya sea en estos últimos años, aquellas compañías que prácticamente todas las más importantes están enfocadas a las técnicas de autoligado y también a las técnicas linguales. Me ha tocado, por supuesto, en mi consultorio recibir representantes de estas compañías en donde me ofrecen la utilización de brackets y en donde yo no voy a necesitar ni siquiera estudiar una especialidad, ni siquiera menos aún estudiar o analizar una radiografía lateral de cráneo, porque los brackets trabajan solos y ellos van a enderezar los dientes. Todos sabemos que los brackets son sensacionales, actualmente hay muchas marcas y las tecnologías han avanzado de tal manera que a los ortodoncistas nos facilita sobremanera la corrección de las maloclusiones siempre y cuando estos sean aplicados correctamente. Así que al tener una influencia tremenda de estas compañías, independientemente del nombre que sean, y no usamos la lateral de cráneo, pues lógicamente vamos a tener malos resultados. Como estamos dándonos cuenta, la utilización de la radiografía lateral de cráneo ha venido a usarse menos cada día más. Sin embargo, a mí me parece algo tan importante que creo que hoy en día estamos en la posibilidad de darle el peso que se merece. Y esto pues lógicamente lo puedo decir por mi experiencia personal a través del tiempo, en el cual por supuesto se ha enriquecido, como les decía en un principio, por haber atendido gran cantidad de pacientes, podría decir decenas, centenas o miles de pacientes en estas dos instituciones tan importantes como son la Asociación Odontológica Mexicana y la Universidad Latinoamericana. Y por supuesto que en una medida muy pobre, claro, la consulta privada, pero que de alguna manera también tiene su peso. Y ya hablando de la cefalografía en sí misma, también habría que hacer énfasis en cuáles son las características de esta radiografía para que verdaderamente pueda ser un elemento que se pueda utilizar al 100%. Así que en este momento ustedes están viendo en pantalla una lista de aspectos importantes que tienen que ver con la radiografía en sí misma y de los cuales solamente voy a hacer algunos pequeños comentarios. Es decir, cuando tenemos una radiografía análoga compitiendo con una radiografía digital, podríamos decir en términos generales que la digital tiene mejores características en cuanto a resolución, a contraste, en fin, es noble con el medio ambiente y muchas cosas que realmente son muy útiles. Sin embargo, yo les dejo la pregunta abierta: ¿cuál es mejor, la radiografía análoga o la radiografía digital? Y antes de que ustedes estén respondiéndose de esta manera en sus consultorios o en sus casas, voy a pasar al siguiente punto que es muy importante y que tiene que ver con la relación uno a uno que debe de guardar una radiografía con respecto a la cabeza o al cráneo. Nosotros en la pantalla estamos viendo dos radiografías de la misma paciente. La radiografía digital con la que la paciente llegó y la radiografía análoga que yo le tomé en mi propio consultorio. A simple vista podrían parecer iguales,
Sin embargo, no lo son. La radiografía digital en este caso es ligeramente más pequeña que la radiografía análoga. ¿Cómo saber que una radiografía reúne las condiciones en esa relación de 1 a 1? Pues algunas radiografías traen impreso en la parte superior derecha, en donde está el apoyo para el punto nación, una escala que seguramente deberá de ser coincidente con los aspectos reales en cuanto a medición se refiere. La radiografía análoga se da por hecho que su relación de 1 a 1 está dada desde el momento de la concepción del aparato y por supuesto habrá algunos estudios que pueden mencionar algunas diferencias que pueden ir del 0.5, 0.8% al 1.8, 2.3% en total. De tal manera que damos por hecho que esta relación de 1 a 1 se da casi al 100% en una radiografía lateral análoga y no así en una radiografía digital, en donde quienes manejan este procedimiento deberán de ajustar la escala para que la radiografía realmente nos dé ese porcentaje que obviamente todos los aparatos son capaces de obtener. Uno de los puntos importantes que ha despertado polémica cuando hablo de él es la posición de la cabeza. Imagínense que pues yo tengo 25 años de experiencia manejando radiografías de esta naturaleza y desde ese tiempo prácticamente no manejábamos el concepto de tomar una radiografía en la posición natural de la cabeza, aunque posteriormente ya se realiza de una forma, digamos, convencional en todos los gabinetes radiológicos. Sin embargo, para mí, la posición de la cabeza en la cual haya sido tomada la radiografía no tiene mayor relevancia, salvo que nosotros quisiéramos hacer un estudio de las vértebras o de las vías aéreas, porque las mediciones lineales y angulares que nosotros podamos realizar en el resto de la cabeza, y que son las que normalmente como ortodoncistas realizamos, no van a tener ninguna alteración. Por supuesto, esta posición de la cabeza sí va a alterar el análisis de tejidos blandos que se realiza de manera cotidiana y que es de todos conocidos y de los cuales no voy a mencionar los nombres porque lo voy a comparar con lo que yo hago. Sin embargo, solamente aclaro que la posición de la cabeza en la cual se toman la mayoría, en la cual se deben de tomar, la palabra deben, pónganle comillas, es para mí una posición forzada. Sin embargo, para mí no tiene nada que ver la posición en la que se tome la radiografía, y en este momento ustedes están viendo en la pantalla las dos imágenes de esta misma paciente, en donde están viendo con una línea roja la vertical verdadera tomada según los parámetros que todos conocemos. En la radiografía que yo tomé en mi consultorio estoy señalando aquí precisamente la posición del mentón que tiene que ver en relación a esta línea vertical, y en la radiografía digital nuestro mentón está colocado por delante de la vertical verdadera. La pregunta es, ¿cuál de las dos posiciones, siendo que se tomaron con los mismos parámetros, es la que corresponde a la posición ideal de la cabeza? Definitivamente habrá mucha diferencia y habrá polémica. Algunos dirán que la radiografía del lado izquierdo es la que está bien o que del lado derecho está mejor. Sin embargo, como les decía hace rato, para mí esto no es lo fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la posibilidad, y esto por supuesto lo he propuesto con mis alumnos, claro que no lo vamos a hacer directamente en la radiografía, ya que recortar en forma circular nuestra radiografía significaría tal vez pues lastimarla, ¿no? Sin embargo, en un programa como estos de PowerPoint es muy sencillo recortar la radiografía en forma circular y colocarla según la orientación que nosotros consideremos que deba de ser. De esta manera, ahorita voy a presentar 4 tomas. Esta es la primera, en donde la paciente está viendo hacia el frente, probablemente ligeramente arriba. En esta segunda toma ya está probablemente mejor orientado el plano de referencia que todos usamos. Aquí probablemente se vea ligeramente más abajo, y en esta última toma definitivamente la paciente está volteando más hacia abajo. Sin embargo, si nosotros trazáramos una línea horizontal para determinar nuestra horizontal verdadera, probablemente no sabríamos distinguir en cuál de ellas
verdaderamente está mejor tomada la radiografía. Así es que si nosotros trazamos esta línea vertical, que es en la cual todos los ortodoncistas nos basamos a través de estos análisis de tejidos blandos, nos vamos a dar cuenta que en esta primera toma, pues a lo mejor el mentón está colocado ligeramente por detrás de esta línea y podríamos considerar que está bien. Sin embargo, si el paciente gira tantito su cabeza hacia arriba y lógicamente la línea vertical no se mueve, ahora tenemos una colocación del mentón por delante de la línea vertical verdadera. Y si el paciente gira su cabeza hacia abajo, lógicamente el mentón va a quedar por detrás. De esta manera nosotros podríamos tener no nada más 3, sino muchos diagnósticos cefalométricos del perfil facial de nuestros pacientes, cosa que desde mi punto de vista pues no debería de suceder. Y luego viene un asunto muy importante que ha cobrado gran relevancia en los últimos años y que tiene que ver con los análisis cefalométricos computarizados. Definitivamente son una herramienta sumamente útil y debería de serlo para determinar el diagnóstico cefalométrico de nuestros pacientes. Sin embargo, también sucede que cuando nosotros vamos comparando una radiografía respecto a otra del mismo paciente en el mismo momento, como es el caso que les estoy presentando, trazarlas 2 veces o en 2 momentos diferentes o con 2 operadores diferentes, podríamos tener coincidencias, por ejemplo en este caso en el problema determinante del análisis de Rickets, en los 3 primeros puntos, pero ya en el ángulo del plano mandibular, como estamos observando, ya hay diferencias. En la profundidad maxilar hay diferencias, en la altura hay coincidencia, pero en la inclinación del plano palatal tampoco hay coincidencias. De tal manera que esto también representa un alto grado de confusión en donde como clínicos pues no sabemos a cuál de los datos hacerle caso. Así es que hoy en día me llama mucho la atención que siendo estos elementos tecnológicos muy interesantes y muy importantes, las compañías se estén enfocando precisamente a vendernos a los cirujanos dentistas y especialistas esta herramienta con el fin de hacerles a los pacientes una mejor presentación para que finalmente podamos vender nuestro tratamiento. Me parece una herramienta que es muy útil para ello y siendo que está diseñada para realizar un diagnóstico cefalométrico, hoy en día ya no sea ese el énfasis con el cual se venda. Sin embargo, me parece que una vez que esto se corrija, es decir, podamos incorporar en alguno de estos trazados o sistemas de trazado cefalométrico computarizado, pues un análisis como el mío o aquel que realmente dé los resultados deseados, pues entonces servirá al 100%. Sin embargo, no cabe duda que al ver un paciente una fotografía como la que ustedes están viendo, créanme que el paciente sin saber si nosotros somos capaces de hacer buen tratamiento de ortodoncia o de ortopedia, el paciente a ver esta fotografía donde se conjuga la imagen de la fotografía clínica con el trazado cefalométrico, él va a dar por hecho que nosotros somos los mejores del mundo. Y en ello está enfocado hoy en día el análisis cefalométrico. Pero ya hablando en sí de la radiografía lateral de cráneo, tenemos que preocuparnos por algunos puntos importantes, como son la localización de puntos cefalométricos. Por supuesto, el segundo punto será medir perfectamente bien los aspectos lineales y angulares, pero más importante aún, y que es en donde todos los análisis cefalométricos tienen sus errores, es en la interpretación de las medidas obtenidas. Y voy a presentar un caso clínico, el cual me vino a la mente a propósito de la excelente conferencia que dio el doctor Isaac Guzmán hace algunos días en este mismo espacio, hablando de los tratamientos que ya han sido comenzados previamente por otros clínicos. Les voy a presentar las imágenes de una paciente. Estoy presentando estas imágenes como ella llegó a un consultorio hace aproximadamente 1 año y medio y en donde, pues estas son las condiciones en las que ella llegó. Estamos viendo claramente su perfil ligeramente protrusivo, biprotrusivo,
con una relación dental de molares y de caninos de clase 1 y una buena guía anterior, entre comillas. Así pues se presenta ella a ese consultorio. Esta es la radiografía inicial, en donde nosotros estamos viendo la característica de la radiografía análoga perfectamente contrastada, y solamente tapé los datos de la paciente, pero estamos viendo perfectamente bien todo. La paciente pudo conseguir toda su historia, todo su expediente, y esto es lo que ella me trae en relación a lo que le habían diagnosticado y a lo que le habían realizado. Voy a hacer un poco grande estos resúmenes que están plasmados en su radiografía, y como tampoco se entiende muy claramente, voy a hacer un resumen rápidamente de lo que dice ahí. La diagnostican como paciente femenina, con aparente simetría, clase 2 esqueletal, porque tiene un ángulo ANB de 8 grados, de tal manera que la diagnostican como paciente quirúrgica, con protrusión maxilar y retrognatismo mandibular. Dice aquí que la paciente se decide a hacer camuflaje, además de que tiene raíces enanas, hay que colocarle un arco TPA, y dice que tiene clase 2 molar bilateral y clase 2 canina bilateral. En relación a los incisivos, menciona que están, entre otras cosas, proclinados, y los inferiores también están proclinados, de tal manera que el tratamiento se va a realizar con extracciones de los primeros premolares superiores con un arco TPA, y posteriormente hacer la alineación, nivelación, cierre de espacios, detallado, retención, stripping inferior y elásticos clásicos. El diagnóstico en relación a los puntos medulares que trata mi análisis en particular, pues está enfocado precisamente a esta determinación de clase 2 esqueletal con un ángulo ANB de 8 grados. Es decir, con la teoría que tenemos hasta el día de hoy, pues está bien diagnosticada. Y es muy claro que para quienes no estén viendo en vivo las imágenes de la paciente, si alguien me preguntara a mí, doctor, tengo una relación de clase 2 de esqueletal, obviamente yo estoy pensando en que se trata de una paciente o protrusiva maxilar o retrusiva mandibular o una combinación, y por lo tanto pensaría, dependiendo de la edad, en un tratamiento ortopédico o en un tratamiento quirúrgico o compensatorio, realizando las extracciones de los primeros premolares superiores, como ha sido este caso. Voy a seguir con la explicación del análisis y a justificar precisamente por qué fue elaborado. Este está elaborado y se divide en dos partes, en el análisis cefalométrico de tejidos óseos y en el análisis cefalométrico de los tejidos blandos. Su justificación es precisamente lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior, y en donde seguramente nos ha pasado a todos, como me pasó a mí muchas veces desde que estaba estudiando, es decir, detectaba a través de mis radiografías una relación esqueletal de clase 2 o clase 3 donde no la había clínicamente. Esto quiere decir que existen limitaciones de las medidas angulares y lineales, específicamente del ángulo ANB y otros, así como de la medida lineal de la convexidad de Ricketts, para determinar exactamente una relación esqueletal de clase 1, 2 o 3, así como también otras angulaciones que tienen que ver con la determinación de las divergencias o convergencias de las bases maxilares, es decir, aquellas que nos van a reflejar una mordida abierta o cerrada esqueletal. En resumen, la interpretación de las medidas cefalométricas como las manejamos hoy no corresponden con lo que observamos clínicamente. De tal manera que yo, si tuviera en mis manos a un niño, siempre pongo este ejemplo que es muy claro, un niño que tiene temperatura alta, pues se va a acercar su mamá, le va a tocar con su mano la frente y le va a decir, mijito, tienes alta temperatura y vamos a colocar el remedio apropiado. Es decir, la mamá no necesitó de un termómetro para determinar que el niño tiene temperatura. Nosotros en odontología y específicamente en estas áreas, yo pienso que no necesitaríamos una radiografía lateral de cráneo para darnos cuenta que el paciente tiene una relación de clase 1, 2 o 3 esqueletal, o que tiene mordida abierta o cerrada esqueletal. Sin embargo, lo que realizamos es una
toma radiográfica para corroborar que realmente tenemos esa anomalía. Y sin embargo, como mencioné casi al principio de la presentación, los resultados y la interpretación nos confunde completamente. Así es que, ¿ustedes creen que el conejo haya necesitado tomar una radiografía para verificar que el piolín estaba dentro de la boca del gato? Pues claro que no, porque ya lo habíamos observado clínicamente antes. Así es que hoy en día, y después de hacer pues una investigación exhaustiva durante los últimos 10 años, aunque este trabajo tiene más de 25 años de que se está elaborando, puedo asegurarles que los análisis cefalométricos que se conocen actualmente y todos los que ustedes ya saben, como son Steiner y Arabak, en fin, tienen muchas deficiencias en su proceso de elaboración, en su metodología, es decir, el tamaño de su muestra es insuficiente, no hay análisis estadísticos apropiados, no hay criterios operacionales para realizar grupos homogéneos y sobre todo no validan. De tal manera que por eso tenemos errores muy grandes. Tuve oportunidad de realizar mi maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana bajo las órdenes y bajo la supervisión de mi maestra, la doctora María del Pilar Gutiérrez, con quien realizamos una investigación muy profunda del comportamiento del ángulo ANB, que todos nosotros como ortodoncistas conocemos, y a través del cual nos basamos para determinar la relación sagital de nuestros pacientes. Sin embargo, ya por fuera de esa investigación y a título personal, he realizado estas investigaciones en todos los ángulos que tienen que ver con las determinaciones sagitales y verticales, y por supuesto entre las que destaca también la convexidad de Ricketts, que es una medida que nos determina también la relación o el diagnóstico sagital entre las bases maxilares, y en donde el mismo error que existe en respecto al ángulo ANB, también lo existe en el ángulo de la convexidad. De tal manera que hay limitaciones muy grandes en la interpretación del ángulo ANB y la medida de la convexidad como la conocemos hoy en día. Por lo tanto, también existen otros parámetros en donde hay incongruencia o inconsistencia para determinar esas relaciones sagitales, además de las verticales que seguramente más adelante las podremos publicar. Así es que, por supuesto, existe una gran cantidad de artículos que han hablado de que la posición de los puntos cefalométricos NASI o NAIB en sentido anteroposterior o supero inferior van a afectar precisamente la angulación ANB y por supuesto también la medida de la convexidad. Claro que sí. Sin embargo, lo que desde mi punto de vista ha afectado completamente a la determinación de este valor o de estos parámetros es el biotipo facial, es decir, el crecimiento facial o la dirección de crecimiento facial. De tal manera que mi trabajo está enfocado a determinar valores específicos en los diferentes biotipos a los cuales nosotros conocemos como crecimientos verticales, neutros o horizontales. Y es muy importante que nosotros sepamos que un paciente que tiene un biotipo vertical, pues lógicamente va a tener angulaciones en ciertas estructuras diferentes o mayores respecto a otras en aquellos pacientes que tienen un tipo de crecimiento completamente opuesto. Esto no significa que estas angulaciones más abiertas o más cerradas representen una anomalía o una patología. Simplemente significa que cada biotipo tiene un equilibrio que nos va a dar como consecuencia, pues que en los tres, por lo menos, se maneje o se pueda llegar a una relación clase 1, a lo cual todos los biotipos y todos los pacientes pueden llegar perfectamente. Sin embargo, la diferencia entre estos biotipos estriba en cómo se va a manifestar una relación de clase 2 o clase 3. Prácticamente cuando nosotros hablamos de una relación de clase 3 esqueletal, casi siempre la asociamos con mordida cruzada anterior y con gran sobremordida vertical. Por supuesto, eso es correcto, pero solamente en aquellos pacientes que tienen un crecimiento horizontal.
Porque los pacientes que tienen crecimiento vertical, si bien es cierto que la relación anterior se va a ver afectada, definitivamente no vamos a tener sobremordida vertical, y entonces los datos cefalométricos obtenidos a través de esas mediciones nos van a confundir, pensando que tenemos una relación de clase 1 en donde no la hay. De tal manera que los objetivos, una vez habiendo determinado que hay diferencias en los parámetros de los 3 biotipos, pues entonces el objetivo fundamental es obtener valores cefalométricos de pacientes mexicanos para determinar, obviamente, todo el análisis completo, pero haciendo un énfasis muy específico en la determinación de los aspectos sagitales y verticales. Y por supuesto, un análisis cefalométrico de tejidos blandos que vaya acorde al análisis cefalométrico de los tejidos óseos, tomando en consideración en ambos el crecimiento o biotipo facial. Así es como llegamos al punto en donde tenemos un tratado de cefalometría que en el aspecto de los elementos óseos voy a describir perfectamente bien en el libro cómo determinar los puntos cefalométricos para que realmente no haya diferencias entre la determinación de parte de un operador con respecto a otro. Es decir, que todos nosotros como especialistas siempre localicemos el punto exactamente en el mismo lugar. Y eso realmente está perfectamente bien especificado en el libro. Eso es parte fundamental porque cuando nosotros queremos comparar los efectos de un tratamiento, de un crecimiento, es importante localizarlos siempre en el mismo lugar. Esto ha sido gracias a que he podido dirigir algunas tesis en relación a este punto y en donde, por supuesto, es de gran importancia porque no es nada sencillo obtener o determinar un punto nada más así porque sí. Uno de los puntos fundamentales de mi análisis es la determinación del diagnóstico craneofacial, que prácticamente está enfocado a la determinación del biotipo o de la dirección de crecimiento. El segundo punto importante de mi análisis es la determinación del diagnóstico sagital desde el punto de vista esqueletal, en donde vamos a poder determinar si un paciente es clase 1, clase 2 o clase 3 esqueletal. El tercer punto está diseñado para determinar el diagnóstico en sentido vertical, en donde vamos a poder determinar si un paciente tiene convergencia o divergencia de nuestras bases maxilares o está en equilibrio, y ello pueda redundar en la presencia de una mordida abierta, esqueletal o no. El cuarto punto es la determinación del diagnóstico dentoalveolar, en donde vamos a poder establecer tanto la inclinación como la posición de nuestros incisivos respecto a sus bases óseas y al resto del complejo craneofacial. Y por último, en esta parte de los tejidos óseos es la determinación del diagnóstico lineal, en donde vamos a medir los maxilares para saber si su tamaño es proporcional uno respecto al otro. En el libro hay un anexo que tiene que ver con toda la metodología que se utilizó para la realización de este tratado, para la realización de este análisis, y para quienes estén interesados y les guste mucho la investigación, por supuesto lo podrán revisar en el libro, en el anexo del capítulo 3. Y luego una parte bellísima que conforme pasa el tiempo me gusta todavía más, es precisamente el diagnóstico del perfil facial asociado a las maloclusiones, y que va a dar como resultado, después de haber trazado para este estudio más de 1300 radiografías, obtuve un plano horizontal verdadero, una vertical verdadera y como consecuencia de ello un triángulo estético. Esta horizontal verdadera no es la que todo el mundo maneja, es una horizontal verdadera obtenida en base a cada biotipo, es decir, hay un ajuste de esta línea de acuerdo al biotipo que tiene el paciente. Y entonces nosotros vamos a tener una horizontal verdadera propia para cada paciente, de acuerdo a su biotipo, de la cual va a emanar una línea vertical, que es la vertical verdadera, y nosotros vamos a cerrar un triángulo estético de Pérez, que va con una línea de la punta de la nariz a la punta del mentón, cuya interpretación no es la misma que hace Ricketts. Es una interpretación que va más allá
de los lineamientos de Ricketts. Así es que nosotros vamos a tener desde este punto de vista de los tejidos blandos 3 elementos que nos van a ayudar a determinar el diagnóstico del perfil facial. Y voy a regresar al punto en el cual la radiografía lateral de cráneo la corté en forma circular y entonces tengo ahí mi horizontal verdadera, mi vertical verdadera y mi triángulo estético de Pérez. Y se acuerdan que con la determinación a través de los otros elementos, mi línea estética vertical se quedaba fija y entonces teníamos interpretaciones diferentes. Con el método que yo propongo, nuestros parámetros para la determinación de los aspectos faciales desde este punto de vista estético no van a variar. Es decir, si en esta fotografía que están ustedes viendo, nuestra radiografía consideramos que está bien orientada y esos son los planos horizontales, verticales y de triángulo estético obtenidos, estos no van a variar si la paciente levantara la cabeza, porque como les dije anteriormente, sus planos horizontales sobre todo y el vertical que emana de él, pues está obtenido a través del análisis de su biotipo que previamente ya identificamos en su radiografía. Lo mismo sucede si ella voltea la cabeza para abajo o hacemos la radiografía para abajo, sus líneas horizontales y verticales no van a modificar la obtención de un triángulo estético que nos va a llevar a la determinación de un diagnóstico de tejidos blandos muy preciso. Así es que esta propuesta, que no es conocida, ojalá les guste y la puedan utilizar. Como complemento de mi análisis cefalométrico, en el libro viene pues avances del tratamiento de ortopedia, en donde hago las comparaciones a través de un método muy sencillo. Hablo de la convexidad de Ricketts y doy valores para la convexidad de Ricketts, sobre todo para aquellos que les gusta mucho y que son muchos los especialistas que utilizan este análisis. Por supuesto, hago lo que conocemos como BTOs de tratamientos, sobre todo de ortodoncia, de ortopedia y de cirugía, porque muchos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con el cambio en sentido sagital y vertical de las bases maxilares, es muy sencillo realizarlo a través de mi análisis cefalométrico. Ya hablé de la posición natural de la cabeza y en el libro también pongo una cantidad de ejemplos en dibujos en donde explico la asociación de las maloclusiones esqueletales en sentido sagital y las dentoalveolares, que de repente son las que causan mucha confusión. De tal manera que vamos a seguir con el caso clínico para que nosotros podamos hacer énfasis en este diagnóstico. Así tenemos que esta es la chica, como llegó ya un año después de haber sido tratada, perdón, esta es la fotografía inicial de cómo llegó ella a mi consultorio con su radiografía inicial, con su fotografía de perfil inicial y bueno, pues también para algo que sirven mucho los análisis cefalométricos computarizados es para realizar este tipo de presentaciones más espectaculares, es decir, mezclar y que todos vean cómo los tejidos blandos muestran, si los quitamos, la relación oclusal que tiene la paciente, ¿no? Y esto es algo bellísimo, es algo sensacional, que realmente hace que una presentación luzca mucho. Entonces regresamos al punto en el cual la paciente fue diagnosticada como clase 2 esqueletal, con un ángulo ANB de 8 grados y una convexidad de 8 milímetros. Por supuesto, si nos vamos exclusivamente a la teoría, pues ese sería nuestro diagnóstico, definitivamente, así que no tendríamos por qué pensar que nos estamos equivocando. Sin embargo, lo que les comentaba en un principio es que realmente la paciente está reflejando clínicamente lo que los valores nos dicen, pues obviamente no. ¿Por qué? Porque estos valores se han dado o se dieron en circunstancias completamente diferentes y en donde no se tomó el patrón o el factor del biotipo. Es decir, en otras palabras, esta paciente cuyo tipo facial o su crecimiento es muy vertical, debería de haberse interpretado sus valores de otra manera. Es decir, estos valores en un paciente con un biotipo o un tipo de crecimiento vertical corresponden a una relación esqueletal de clase 1, misma que ustedes están viendo en la pantalla y que corresponde precisamente a los aspectos clínicos que también vimos.
Lógico es que al haberse diagnosticado como clase 2 esqueletal, el doctor o doctora que inició su tratamiento le realizó las extracciones de los premolares como estaba previsto, y después de 1 año y medio, entonces sí, ella ya llegó en estas circunstancias conmigo, referida por un estupendo amigo que es el cirujano maxilofacial Hugo Viteri, con que trabajamos conjuntamente en muchos aspectos. Entonces me dice: doctor, fíjate que esta paciente tiene 1 año y medio y no ve avances. Y pues claro que no va a haber avances porque solamente le quitaron los primeros premolares superiores, y en donde pues ya no hay para dónde hacerse. Desafortunadamente de este lado de la paciente, del lado izquierdo, se ha perdido un poco de anclaje, porque seguramente también ese era el objetivo, cerrar espacios, pero por supuesto que aquí no íbamos a llegar a ningún punto. Así es que cuando llega conmigo, pues lógicamente le tomo su radiografía lateral de cráneo, sus fotografías, hago todos los trazados espectaculares que reflejan estos análisis cefalométricos computarizados para mostrarle a la paciente sus fotografías, hago el mismo diagnóstico. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tenemos exactamente mismo ángulo ANB, misma convexidad de 8 milímetros, que corresponden en términos generales, según conocemos estos valores, a una clase 2 esqueletal, pero que para mí representan una clase 1 esqueletal por su biotipo. Así es que si comparo la radiografía inicial con la radiografía actual, vemos que básicamente no ha cambiado nada, e inclusive probablemente por efectos de la nivelación de sus dientes, el labio inferior probablemente en la radiografía actual está ligeramente más adelante que en la radiografía inicial. Entonces, bueno, prácticamente nuestro caso está bien, entre comillas, y qué bueno que está como cuando inició. De tal manera que entonces hago mi diagnóstico cefalométrico, en donde tengo medidas para cada biotipo, ¿sí? Y entonces empiezo a relacionar las obtenidas por mi paciente para compararlas con las medidas que corresponden a cada biotipo. De tal manera que en el diagnóstico craniofacial de esta paciente determino que tiene un crecimiento vertical, que sagitalmente ella cae en el parámetro de la clase 1 esqueletal, por lo tanto tengo una relación de clase 1 esqueletal y dental, que es lógicamente lo que nosotros esperaríamos. Y desde el punto de vista vertical, tacho estos valores para no confundirnos, porque yo voy a relacionar los valores obtenidos de mi paciente con los que debería de tener, que son los obtenidos a través de estas investigaciones y que debería de tener mi paciente. Así que aquí pues estoy determinando que existe una divergencia de bases maxilares, porque este valor está más aumentado en relación al que debería de tener, considerando también la desviación estándar. Dentoalveolarmente también tiene ciertas características de retroclinación superior, de protrusión inferior y de protrusión también inferior. Linealmente hay una proporción que debería de haber en nuestros pacientes y que en este caso sí la tiene. El análisis de tejidos blandos es un análisis, como les decía yo, bellísimo, y que no tiene parámetros más que en 2 aspectos. En las medidas que van de la línea vertical verdadera de Pérez a los puntos A y B, así como a los puntos labio superior y labio inferior, que nos van a determinar la apariencia facial de una relación esqueletal de clase 1, 2 o 3. Y por supuesto, algo muy importante, la posición del mentón respecto a la línea vertical y al tamaño del mentón óseo y del mentón blando, ya que a través de los años me he dado cuenta que muchos de nuestros pacientes que están en clase 2 tienen sus papás una relación de clase 2 esqueletal, digamos, por retrusión mandibular, y muchos de ellos se han operado el mentón. Así que para mí la determinación del diagnóstico de los tejidos blandos tiene que ver, por supuesto, con la forma o tamaño de la glabela, tamaño de la nariz y tamaño del mentón, para que nosotros podamos establecer un equilibrio de nuestras bases maxilares. Así que el resumen del diagnóstico cefalométrico de Pérez en esta paciente lo divido en 2, con letras blancas lo que corresponde al diagnóstico de tejidos óseos y con letras amarillas lo que corresponde al diagnóstico de los tejidos blandos. Es así como, en resumen y de una manera muy clara, nosotros podemos decir que la paciente tiene, femenina, de 20 y tantos años,
con un crecimiento vertical excesivo, con una relación esqueletal de clase 1, con una divergencia de bases maxilares por la rotación de la mandíbula hacia abajo, es decir, la mandíbula es la que está provocando esa divergencia. También tiene retroclinación dentoalveolar maxilar, protrusión dentoalveolar maxilar y protrusión dentoalveolar mandibular. Eso es lo que corresponde a los tejidos óseos. En relación a los tejidos blandos, tenemos nosotros que tiene una protrusión bimaxilar que se refleja en los labios por delante del triángulo estético. Tiene una apariencia facial de clase 1 a nivel de bases óseas y de los labios, una buena posición y tamaño del mentón óseo y un tamaño disminuido del mentón blando. Esta cuestión de la apariencia facial es muy importante porque cuántas veces no hemos visto pacientes que aparentemente puedan tener características de clase 3 y uno los ve clínicamente y tienen características de clase 1, o al revés, de clase 2 cuando no lo son. O aquellos pacientes que tienen características faciales de clase 1, pero que tienen un gran tamaño de mentón y entonces la clase 2 está disimulada por ese tamaño del mentón. Por eso hago énfasis en el análisis de los tejidos blandos al mencionar apariencia facial que pueda o no corresponder con el aspecto de la relación esqueletal. Y entonces yo si quiero en un momento dado decir, bueno, tengo una clase 1 esqueletal como está señalado aquí, puedo inmediatamente irme a estos dos puntos en donde sé que mi clase 1 esqueletal se refleja por una biprotrusión que se refleja por los labios delante del triángulo estético de Pérez, pero además tiene una apariencia facial, es decir, su labio superior está ligeramente por delante del labio inferior, así como su base ósea a nivel del punto A también se encuentra ligeramente adelante del punto B. Y de esta manera tengo claramente identificado a mi paciente. Es decir, si nada más estuviéramos oyendo esta conversación y no estuvieran viendo las imágenes, creo que todo mundo podría dibujar las características faciales y dentales de esta paciente. Es así como ella, obviamente, al revisar su diagnóstico, pues lógicamente le he realizado las extracciones de los primeros premolares inferiores con la colocación de anclajes, estos DATs, para poder retraer en la mayor medida posible sus segmentos anteriores. No es el tema, así que vamos a seguir con el, digamos, ¿para qué sirve el análisis cefalométrico? Bueno, pues este análisis nos sirve para diagnosticar en el momento actual los tejidos óseos y blandos, es decir, no vamos a mencionar tendencias y cosas de esas, sino es un diagnóstico en el momento del cual se tomó la radiografía. Sirve para elaborar el plan de tratamiento y también elaborar los BTOs que pueden ser de ortodoncia, cuando solamente son movimientos dentoalveolares, de ortopedia y de cirugía ortognática, en donde vamos a involucrar cambios en sentido sagital y vertical de nuestros maxilares, pero también vamos a poder medir cambios ocasionados por el crecimiento, así como también medir los cambios ocasionados por el tratamiento de una manera muy sencilla, diferente a la que tradicionalmente hemos realizado con las superimposiciones de Ricketts. Y estos cambios a nivel de tratamiento o por crecimiento los podemos comparar a nivel esqueletal de tejidos duros y blandos, así como a nivel dentoalveolar, en donde inclusive es posible medir las distalizaciones, las intrusiones, las extrusiones e inclinaciones de todos nuestros dientes. De tal manera que yo quito de mi cabeza y de mi lenguaje algunos términos que desde mi perspectiva me parecen inexactos, como son, tiene tendencia a, se disparó su crecimiento, tuvo un rebote de crecimiento, se compensó, rotó, autorrotó, en fin, términos que desde mi punto de vista no reflejan exactamente lo que está sucediendo en nuestro paciente y que probablemente pueda ser el desconocimiento de una interpretación correcta, que hasta la fecha no la hay, sino solo a partir de la interpretación de los datos cefalométricos, considerando el biotipo como lo propongo en mi análisis cefalométrico. Así es como de alguna manera he hablado en términos generales
de lo que tiene que ver con el análisis cefalométrico de Pérez, que se encuentra dentro del Tratado de Cefalometría, cuya editorial es Amolca. Y entonces yo creo que el análisis cefalométrico es sencillo porque utiliza puntos cefalométricos de fácil identificación, pocas mediciones, se utiliza un lenguaje claro y conciso, cualquier radiografía se puede trazar sin importar la posición de la cabeza en la cual haya sido tomada, se puede aplicar en cualquier área de la odontología y de la medicina, por supuesto, los cirujanos plásticos, algunos de ellos ya están interesados, y solo se requiere un negatoscopio y un kit de trazado. Es lógico porque se emplean valores para cualquier tipo de crecimiento. Y el diagnóstico se divide para su interpretación en 5 partes muy sencillas que ya analizamos y que son muy fáciles de interpretar. Además, esta interpretación de los aspectos óseos va de la mano con la interpretación lógica del diagnóstico del perfil facial del paciente. Como todos nosotros sabemos, a veces una interpretación facial tradicional no corresponde con lo que interpretamos desde el punto de vista óseo. En este análisis, por supuesto, los dos van de la mano. Y se puede aplicar el análisis en cualquier concepto novedoso que tenga que ver con el diseño de la sonrisa o con alguna técnica de ortodoncia que pueda estar hoy en día en boga, ¿no? Es preciso porque se ha utilizado para su elaboración una metodología que ningún análisis cefalométrico conocido hasta hoy ha empleado, como es el ángulo ANB, el plano palatal con plano mandibular, el goníaco inferior, la inclinación del maxilar y la convexidad de Ricketts, entre los más importantes que utilizó en el análisis. Es preciso también porque se realizó en una muestra importante de pacientes mexicanos y tienen cada uno de estos valores una desviación estándar que permite que su uso sea sumamente válido. Además, como mencioné, los tejidos blandos y su interpretación no está relacionada con medidas, sino está relacionada con la armonía que no depende de estos factores que deberían de ser medidos, solo en 2 o 3 puntos como lo mencioné anteriormente. Y su efectividad radica precisamente en el criterio que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes aplique cuando lo esté interpretando. Así es que prácticamente hemos llegado a la finalización de mi presentación, en donde por supuesto mi filosofía se ha enriquecido con el conocimiento de todos los autores importantes en el área de la ortodoncia y de la ortopedia que están aquí, y sin embargo hoy en día quisiera darle las gracias, y por supuesto que para mí es un honor que el día de hoy el doctor José Antonio Villavicencio me haya presentado, y en esas fotografías que estamos viendo se encuentra el doctor Ricardo Rey, al igual que el doctor José Antonio Villavicencio, quienes desde mis inicios como especialista, el doctor Ricardo Rey fue quien me dio la oportunidad de poder ingresar a la especialidad en la Universidad Latinoamericana, y con quien desde entonces trabajo paralelamente aquí en el colegio. Y por supuesto al doctor José Antonio Villavicencio, quien, como mencioné al principio, es mi maestro y por supuesto lo seguirá siendo, además de un excelente amigo y persona con quien he trabajado paralelamente en la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación. Así que mi agradecimiento para ellos y pues lógicamente con el objetivo de seguir trabajando. La historia que tiene el análisis cefalométrico de Pérez desde que nació y desde que se publicó el libro, pues en resumen está en estos renglones. Se presentó en el Congreso Internacional del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en Acapulco y se ha presentado en diversas instituciones educativas donde la especialidad de ortodoncia está presente, tanto en el Distrito Federal como en el interior de la República. Se ha presentado en el marco de los congresos más importantes realizados por las principales agrupaciones y asociaciones del Distrito Federal y del interior de la República. Y por supuesto hoy en día, y nuevamente otro agradecimiento al doctor Villavicencio, porque este análisis ya forma parte del plan de estudios de la especialidad de ortodoncia y de ortopedia dentofacial en la Asociación Odontológica Mexicana, así que ya se da como un tema que forma parte del programa.
Así es que el análisis hoy en día se conoce en el Distrito Federal y en los demás estados que menciono aquí, que son el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, en algunos de ellos en 2 o 3 lugares diferentes. Y bueno, pues esto no es más que producto del interés que ha despertado. Muchas gracias por su atención, agradezco mucho su presencia y haber esperado para la realización de este. Felicidades en principio, doctor. Muchas Toma gracias, asiento, doctor. si es tan gentil. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, nos congratulamos de poder haber tenido esta presentación, la cual ha suscitado comentarios, preguntas, inquietudes. Y me voy a permitir leer algunas de las preguntas que han llegado para que nos haga el favor de responder. Claro que sí, doctor. La primera de ellas se orienta: ¿su análisis es original o solo es una recopilación de varios análisis? Bueno, el análisis es original, aunque utiliza puntos y planos que todos conocemos. La interpretación es lo que le da el valor al análisis. La interpretación de ángulos, de las medidas angulares y lineales, es original, producto de una investigación de muchos años, por supuesto. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene su análisis? Bueno, antes de que el libro se diera a conocer, por supuesto puse a competir al análisis en algunas mediciones, sobre todo lo que tiene que ver con aspectos verticales y sagitales en los diferentes grupos donde he tenido oportunidad de estar, y pues definitivamente hemos encontrado una efectividad del más del 90% en relación a los demás análisis, y dependerá también de la maloclusión, en donde algunos otros a veces no llegan al 30 al 40%, y en donde el análisis de Pérez tiene una efectividad muy grande, muy alta. ¿Su análisis cefalométrico ya está incorporado a algún software de trazado computarizado? Bueno, en este momento todavía no lo está. Sin embargo, quisiera hacer la mención de que ya desde hace algún tiempo hemos estado en pláticas con algunos de los desarrolladores más importantes, uno español que todos conocemos, un italiano, también un mexicano muy importante en Monterrey. Así que pues yo creo que ese va a ser un paso natural que tenga que darse, y hoy en día todavía no está incorporado ninguno, aunque con algunos de estos desarrolladores estamos en pláticas. Ustedes seguramente verán fotografías con un gran amigo de nosotros, que es el representante de Nemosev, que hemos estado platicando, pero todavía no hemos llegado a ningún acuerdo. Yo creo que cuando se llegue el momento lo haré del conocimiento de todos ustedes en las redes sociales. Preguntan: ¿se puede usar su análisis para planear un tratamiento quirúrgico? Claro que sí. En el libro viene, aunque son pocos casos, viene una guía para poder realizar un BTO, tanto desde el punto de vista quirúrgico como ortopédico, y de una manera muy sencilla y muy efectiva. Claro que sí. Una pregunta muy tropicalizada para los latinoamericanos: ¿su análisis cefalométrico solo es para los mexicanos o lo podría usar en Colombia? Bueno, yo creo que aunque este análisis se ha desarrollado en pacientes mexicanos y he tenido oportunidad de comparar los datos y los valores en muchas de las ciudades del interior de la República, me parece que es un análisis que, como se basa en el biotipo o en el tipo de crecimiento, se puede utilizar en diferentes lugares, no nada más de Latinoamérica, sino del mundo entero, y claro, considerando las características de cada población, ¿no? Nos preguntan: ¿qué sistema me recomienda comprar? Sistema de computarizado, por supuesto. Bueno, mencionaba yo en el curso de la plática que hoy en día estos sistemas computarizados se enfocan mucho a la mercadotecnia, es decir, a que nosotros como especialistas podamos vender nuestro tratamiento, así que cualquiera de ellos sirve para vender. Si necesitamos diagnosticar, pues hoy en día todos estos sistemas adolecen de ese punto porque no tienen mi análisis cefalométrico incorporados en ellos, ¿no? Ya en cuanto exista algún análisis cefalométrico que tenga un análisis computarizado que tenga mi análisis, seguramente yo mismo recomendaré ese. Una de las condiciones o crudo aprendizaje natural que la gente nos
cuestionamos es ¿qué tiempo voy a necesitar para poder manejar correctamente bien su análisis? Bueno, como todo lleva su proceso de aprendizaje, yo pienso que el análisis es muy sencillo de aprender, así que quienes estamos involucrados en estas especialidades no nos tendrá que llevar mucho tiempo. ¿Cuánto en sí? Puede ser una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Para aprenderlo a manejar, lógicamente, lo que necesitamos es cantidad de radiografías trazadas. Así que en la medida en la que más radiografías tracemos, más rápido podemos aprenderlo. Veo aquí una inquietud, hemos hecho algún resumen de preguntas muy similares con la intención de abordar todos los intereses y necesidades que ustedes están buscando y tratando de encontrar. Nos dicen que si podría dar a un grupo de profesionales algún tipo de preparación, capacitación sobre este tipo de trabajo e investigación. Bueno, el análisis cefalométrico, como lo mencioné también anteriormente, hoy en día se da de una manera formal en la Asociación Odontológica Mexicana, que es la instancia a la cual obviamente recomiendo se inscriban para aprender no nada más el análisis, sino toda una especialidad. Pero como especialista y como persona que he tenido oportunidad y la fortuna de ser invitado en muchos lugares, por supuesto que hay la posibilidad de como invitado hablar del tema, en fin, en el grupo que sea necesario y con lo cual pues obviamente estaré muy agradecido, claro que sí. ¿Lo ha enseñado este análisis en alguna otra institución, alguna otra escuela o en su defecto en agrupaciones profesionales como el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas o la Asociación Dental Mexicana en sus eventos? Bueno, el análisis se ha presentado en muchos eventos importantes, congresos, cursos a manera de introducción y digamos en charlas cortas de 1 hora, de 2 horas. Como tema completo, pues realmente han sido pocos los grupos privados a los cuales han mostrado el interés y bueno, pues lo hemos podido platicar, pero realmente en forma, digamos, educativa, en instancias apropiadas, solamente a nivel de congresos. ¿Alguna inquietud natural? ¿Dónde podemos comprar su libro donde viene toda esta información? Bueno, pues este libro está publicado por la editorial Amolca, así que solamente tienen que poner en su computadora www.amolca.com y seguramente ahí tendrán a la vuelta de la esquina el libro. Algo que hemos encontrado entre las preguntas recurrente es ¿cuál es la validación científica de su investigación? Bueno, pues este trabajo ha sido realizado con una metodología que en realidad, comentaba yo, no se ha elaborado en ningún otro análisis. Así que tiene mucha estadística que avalan precisamente los resultados. Yo en realidad los invito a que lean el anexo del capítulo 3 que tiene que ver con esta propuesta y en donde para aquellos que están inquietos por esa pregunta encontrarán precisamente la respuesta. Y no hay otra más que comparar el análisis trazado con todos los demás sistemas de trazado cefalométrico que existen. ¿Existe alguna página o algún lugar donde la gente le pueda escribir para apoyar o resolver inquietudes, dudas sobre este análisis? Claro que sí, no sé si ahora mismo están en pantalla algunos datos. Está un correo electrónico que es info@análisiscefalométrico o hay una página que es www.analisiscefalométrico.com en donde pueden interactuar para pedir información. Por supuesto hay un Facebook y hay un Twitter también, a través de los cuales les daremos seguimiento a esas preguntas y a estas inquietudes. Doctor, usted como profesional que desarrolla tanto la difusión como la práctica privada, ¿considera que el perfil de este análisis esté enfocado para las personas con mucha experiencia, mediana experiencia, los que se están formando? ¿Cuál considera usted que es el perfil idóneo? ¿Aplica para todos? Quisiera saber su punto de vista. Claro que sí, doctor. Bueno, yo recomiendo al final del libro que para que nosotros podamos aplicar este análisis debemos de tener la mente abierta. ¿Por qué? Porque traemos una gran bola de nieve atrás de nosotros, en donde lógicamente pues los autores principales en esta área tienen mucha influencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo podamos aprender, al contrario,
Cualquier persona, sea estudiante, recién egresado o especialista con muchos años de experiencia, puede aprender a manejar perfectamente bien el análisis y lo puede interpretar correctamente. Para aquellos que están comenzando, pues es más fácil porque parten de cero y entonces eso es muy sencillo poderlo asimilar. Para quienes ya tenemos cierta experiencia y hasta hemos dejado de utilizar la radiografía, probablemente nos cueste un poco más de trabajo asimilar ese concepto nuevo. Sin embargo, creo que con el hecho de sentarse con la mente abierta, cualquiera de nosotros puede interactuar con él y aprender su utilización. Doctor, pues es un poco difícil resumir todas las inquietudes y preguntas que surgen en un tema tan interesante como es el análisis cefalométrico y todas las variaciones existentes y conocidas a la fecha, pero en principio, en nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, quiero felicitarle por su participación, al ser un miembro del mismo colegio, el orgullo y satisfacción que sentimos todos los que participamos en él, y por supuesto, pedirle que nuevamente tengamos la oportunidad de estar con ustedes a través de este tipo de conferencias virtuales que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas tiene un programa que pueden ustedes perfectamente programar a través de la página del mismo. Para nosotros es realmente un placer el poder acercarnos a través de todas estas tecnologías de información y comunicación que hoy nos van obligando a caminar y trabajar de una manera constante, ya no solamente físicamente, sino virtualmente. En la medida que todos los profesionales vayamos acompañando este avance, la profesión se verá beneficiada y, por supuesto, los principales que nosotros nos enfocamos como objetivo, que son nuestros pacientes, recibirán los beneficios. Quisiera, antes de despedir esta plática virtual desarrollada en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en su aula virtual, pedirle al doctor César Pérez Córdoba que haga el proceso tradicional de firmar el muro de lamentos del colegio. Antes, sí, por supuesto, hacer la entrega del reconocimiento que avala su participación. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al maestro César Augusto Pérez Córdoba por su participación en la conferencia virtual con el tema Análisis cefalométrico de Pérez, realizada el día 11 de mayo de 2015 por la Odontología Mexicana, México Distrito Federal, mayo 11 de 2015. Firma el doctor Jacobo Efraín Pérez Isunza, presidente. Doctor, muchas felicidades. No, muchas gracias, doctor, por su participación y pedirle que contribuya a este reconocimiento donde todas las personas y personalidades que están trabajando en estas conferencias virtuales se encuentran reflejadas de esta manera. Si tiene claro que sí, doctor, muchas gracias. Doctor. ¿A qué parte de este lado? Tengo la fortuna de estar en esta segunda ocasión aquí, así que ahora muchas gracias.